¿Qué pasaba en el mundo antes de la llegada de Cristóbal Colón a América? Año 1492. Comencemos en la península ibérica, entonces dividida en 5 reinos: Portugal, Castilla, Aragón, Navarra y el ya debilitado reino nazarí de Granada. A principios de ese año, los reyes católicos conquistaron Granada en un hecho histórico. El último sultán, Boabdil, entregó las llaves de la ciudad de Granada, marcando el fin del dominio musulmán en el sur y cerrando así el capítulo de la Reconquista. Castilla, la gran potencia emergente, estaba gobernada por Isabel I, la católica. Además de culminar la conquista de Granada, en ese momento se avanzaba en la ocupación de las Islas Canarias, que hasta entonces estaban solo parcialmente bajo control. Isabel había contraído matrimonio en 1469 con Fernando II, rey de Aragón. La corona de Aragón abarcaba desde el Levante peninsular hasta el Mediterráneo, incluyendo las islas de Cerdeña y Sicilia, y mantenía estrechos vínculos con el reino de Nápoles, que por entonces seguía siendo independiente, aunque sería anexado a Aragón en las décadas siguientes. El matrimonio de los reyes católicos, Isabel y Fernando, no significó la fusión de sus coronas en un solo reino. Aunque gobernaron juntos y formaron una unión dinástica, cada reino conservó sus propias leyes, instituciones y fronteras independientes. Portugal, gobernado por João II, ya desde principios del siglo XV lideraba la exploración marítima en el Atlántico. Bajo el impulso de Enrique el Navegante, sus expediciones habían llegado a Madeira, las Azores y la costa africana. En 1488, Bartolomeu Díaz dobló el Cabo de Buena Esperanza, demostrando que era posible alcanzar el Océano Índico rodeando África. Portugal buscaba una ruta marítima directa a la India para comerciar especias, oro, esclavos y otros productos de lujo, sin depender de intermediarios musulmanes, tema que abordaremos más adelante. 6 años después, con la expedición de Vasco da Gama, Portugal lograría abrir esa ruta, conectando Europa y Asia por mar por primera vez. Pero esa es otra historia. Cristóbal Colón propuso inicialmente su viaje a la corte portuguesa, pero fue rechazado por considerar su proyecto poco realista. Esto lo llevó a presentar su plan a los reyes católicos, quienes finalmente lo apoyaron, abriendo la puerta a la conquista y colonización de vastos territorios. En 1492, el Reino de Navarra era un pequeño estado independiente situado entre Castilla, Aragón y Francia, gobernado por la dinastía Fos-Albret, aliada con Francia. A pesar de estar rodeado por potencias mayores, Navarra mantenía su autonomía, aunque en un frágil equilibrio político. Apenas 20 años después, en 1512, sería conquistado por Castilla. Ese mismo año, los reyes católicos también decretaron la expulsión de los judíos que no aceptaran convertirse al cristianismo, en su afán por consolidar la unidad religiosa tras la conquista de Granada. Miles se vieron obligados a exiliarse, mientras otros permanecieron como conversos. Acciones similares se repetirían en Portugal en 1497 y en Navarra en 1498. Francia estaba bajo el mando del joven rey Carlos VIII. Ese mismo año, consolidó su poder al casarse con Ana de Bretaña, dando inicio a la integración de ese importante ducado al reino francés. Mientras avanzaba en la centralización del poder real, logró un acuerdo con Inglaterra para evitar un conflicto bélico. Con un reino más unificado y estable tras décadas de enfrentamientos, Carlos ya empezaba a planear su invasión a la península itálica, que daría comienzo en 1494. El Sacro Imperio Romano Germánico era una red de más de 300 territorios independientes, ducados, obispados y ciudades libres, cada uno con sus propias leyes, monedas y ejércitos. Aunque Federico III de Habsburgo era el emperador, su poder era más simbólico que real. El imperio, vasto pero muy fragmentado, no tenía una capital fija, la corte imperial viajaba constantemente y las dietas se celebraban en diferentes ciudades. Sin embargo, desde el siglo XV, Viena se convirtió de hecho en el centro político bajo la influencia de la Casa de Habsburgo. La Confederación Suiza ya era una sólida alianza de 8 cantones, unidos por pactos de ayuda mutua y prácticamente independientes del control del Sacro Imperio. Aunque formalmente seguía siendo parte del imperio, Suiza actuaba con plena autonomía y contenía firmemente la influencia de los Habsburgo. Era, en la práctica, una tierra libre y montañosa que marcaba su propio destino. La península itálica era un mosaico de estados independientes, prósperos y culturalmente vibrantes, pero también divididos y en constante tensión. Aunque vivía el apogeo del Renacimiento, estaba al borde de un ciclo de guerras que cambiaría su destino. El Ducado de Milán, una perla en el norte de Italia, estaba gobernado de facto por Ludovico Sforza. Aunque formaba parte del Sacro Imperio Romano Germánico, disfrutaba de gran autonomía, al igual que la Confederación Suiza. Milán brillaba como un centro del arte renacentista, con figuras como Leonardo da Vinci en su corte. Sin embargo, detrás de ese esplendor latía la ambición. Ludovico pronto buscaría apoyo extranjero para mantener su poder, encendiendo la mecha de las guerras que pronto devastarían Italia.
Florencia, otra joya del Renacimiento, era también una república en plena transición. En ese mismo año moría Lorenzo de Medici, el Magnífico, dejando el poder a su hijo Piero, conocido como el desafortunado, inexperto y rápidamente cuestionado. Mientras el arte seguía brillando con figuras como Botticelli y Ficino, un joven llamado Niccolò Maquiavelo empezaba a recorrer los pasillos del poder. La ciudad aún resplandecía, pero bajo esa superficie se gestaban tensiones que, pocos años después, estallarían con la caída de los Medici y la llegada del fraile Savonarola. Venecia, una de las repúblicas más ricas y poderosas de Europa, estaba gobernada por el dux Agostino Barbarigo y sostenida por un sistema oligárquico. Su economía vibrante se basaba en el comercio marítimo, la banca y la exportación de vidrio. Sus rutas mercantiles abarcaban el Adriático y el Mediterráneo oriental, con territorios en Grecia, Chipre y la costa dálmata. Aunque aún brillaba, su edad dorada mostraba grietas, la expansión otomana amenazaba sus rutas y el auge atlántico de Castilla y Portugal anunciaba un cambio en el comercio europeo. En 1492, los estados pontificios vivieron un momento clave. Tras la muerte del Papa Inocencio VIII, fue elegido Rodrigo Borgia como Alejandro VI. De origen aragonés y nacido en la ciudad valenciana de Sátiva, su ascenso estuvo marcado por acusaciones de corrupción, dando inicio a una etapa turbulenta en Roma. Aunque el Papa era la máxima autoridad, muchas ciudades dentro de los estados pontificios gozaban de autonomía, y el control efectivo dependía de alianzas con poderosas familias como los Orsini y los Colonna. Así, los estados pontificios representaban tanto el poder espiritual de la Iglesia como un actor político más en la compleja y fragmentada Italia renacentista. El reino de Nápoles era un estado rico y estratégico, gobernado por Ferrante I, de la dinastía aragonesa. Aunque vinculado a Aragón por lazos familiares, mantenía autonomía política. Su hijo Alfonso II ya participaba en el gobierno, preparándose para sucederle en 1494. Sin embargo, las ambiciones francesas sobre el trono napolitano pronto desencadenarían las guerras italianas, amenazando su estabilidad. Génova seguía siendo una república marítima de gran prestigio financiero, aunque lejos de su antiguo poder comercial. Internamente, estaba marcada por las luchas entre familias nobiliarias como los Adorno y los Fregoso, que se alternaban en el poder, mientras la ciudad caía bajo la influencia del Ducado de Milán, que limitaba su independencia. A pesar de la inestabilidad política, Génova conservaba un papel clave en el sistema bancario europeo y aún controlaba importantes territorios en el Mediterráneo, como la isla de Córcega. Irónicamente, ese mismo año, un genovés al servicio de Castilla, Cristóbal Colón, partía hacia lo desconocido, mientras su ciudad natal seguía anclada en las disputas del pasado. Las islas británicas vivían un momento de transición y poder repartido. Inglaterra estaba bajo el mando de Enrique VII, el primer rey de la dinastía Tudor. Había llegado al trono tras imponerse en la Guerra de las Dos Rosas, un prolongado conflicto civil entre la Casa de Lancaster y la Casa de York por el control del trono inglés. Con su victoria en la batalla de Bosworth y su matrimonio con Isabel de York, Enrique logró unir simbólicamente a ambas casas, buscando estabilizar un reino marcado por décadas de inestabilidad. Ese mismo año firmó la Paz de Étaples con Francia, asegurando su posición en el escenario europeo. Al norte, Escocia era un reino independiente, gobernado por el joven Jacobo IV. Aunque enfrentaba divisiones internas, comenzaba a consolidarse como un estado fuerte y mantenía su histórica alianza con Francia, en oposición a Inglaterra. Gales, por su parte, estaba plenamente incorporada a la corona inglesa desde el siglo XIII. Sin autonomía política, pero con un vínculo especial, Enrique VII tenía raíces galesas, lo que reforzaba su conexión con la región. Irlanda, en cambio, era una tierra fragmentada. Aunque el rey de Inglaterra se titulaba su señor, solo dominaba la región de Dublín, conocida como Doppel. El resto del país estaba en manos de clanes gaélicos y nobles anglo-irlandeses que ejercían el poder de forma casi independiente. Un reino dividido, bajo una autoridad nominal. El norte de Europa estaba formalmente unificado bajo la Unión de Kalmar, una alianza dinástica que unía a Dinamarca, Noruega y Suecia bajo una misma corona, aunque en la práctica, esa unidad era cada vez más frágil. Dinamarca era el centro del poder. El rey Hans I gobernaba desde Copenhague, intentando mantener el control sobre los otros reinos. Su autoridad se hacía sentir sobre Noruega, que aunque conservaba cierta autonomía nominal, estaba profundamente integrada a la corona danesa. Lo mismo ocurría con Islandia, territorio noruego bajo control danés, aislado geográficamente y con poca influencia en los asuntos europeos. En cambio, Suecia vivía en constante tensión. Aunque seguía siendo parte de la Unión, tenía un fuerte sentimiento nacionalista. Las élites suecas resistían la influencia danesa, y en los hechos, el reino era gobernado por el regente Sten Sture el Viejo, que se oponían abiertamente al dominio de Hans. El pueblo sami vivía en las heladas tierras del norte, entre la actual Noruega, Suecia, Finlandia y Rusia.
sin castillos ni reyes, seguían un modo de vida ancestral, caza, pesca y pastoreo de renos. Aunque los reinos escandinavos reclamaban sus tierras, los Sami mantenían una autonomía práctica, pagando tributo sin perder su libertad. Polonia y Lituania estaban unidas por la figura del mismo monarca, pero seguían siendo dos estados distintos. Casimiro IV Jagiellón, que había sido rey de Polonia y gran duque de Lituania, murió ese año, y sus territorios se dividieron entre sus hijos. Juan I Alberto fue elegido rey de Polonia, mientras que Alejandro recibió el título de gran duque de Lituania. Aunque compartían casa real, cada uno conservaba su propio idioma, leyes, instituciones y ejército. Polonia era un reino con fuerte poder nobiliario y monarquía electiva, Lituania, un ducado extenso y autónomo, aún enfrentado a amenazas como la expansión del Principado de Moscú. La unión seguía siendo una alianza dinástica, no una fusión real, una situación que cambiaría recién décadas después con la creación de la Mancomunidad Polaco-Lituana. En 1492, el poder de la Orden Teutónica estaba fragmentado. Tras su derrota ante el Reino de Polonia en 1466, el Tratado de Torun dividió sus territorios. El oeste, conocido como Prusia Real, pasó a formar parte directa de la corona polaca, mientras que el este, Prusia Teutónica, siguió bajo control de la Orden, aunque ahora como vasalla de Polonia. El gran maestre de la Orden Teutónica en ese momento era Johann von Tiefen, quien gobernaba desde Königsberg, en Prusia Oriental. Mientras tanto, más al norte, surgía la Confederación Livonia, formada por la rama Livonia de la Orden Teutónica, obispados y ciudades hanseáticas. Aunque no era un estado unificado, esta alianza funcionaba como una red defensiva frente a rusos y lituanos. El Gran Principado de Moscú estaba en plena expansión bajo el gobierno de Iván III, conocido como Iván el Grande. Había unificado muchos de los principados rusos, rechazado el dominio de los tártaros y se presentaba como heredero del legado bizantino. Bajo su mandato, Moscú no solo creció en poder, sino también en prestigio. Mandó reconstruir el Kremlin con arquitectos italianos, levantando catedrales y murallas que transformaron la ciudad en un símbolo del nuevo poder ruso. Hungría vivía una transición política tras la muerte de Matías Corvino en 1490, quien no dejó heredero legítimo. La nobleza húngara eligió a Vladislao II Jagiellón, hermano del rey de Polonia Juan I Alberto y del gran duque de Lituania Alejandro Jagiellón, como nuevo rey. Su reinado fue más débil que el de su predecesor, ya que la nobleza controlaba gran parte del poder. Además, Hungría enfrentaba crecientes amenazas de los turcos otomanos, lo que complicaba aún más su estabilidad. Los principados de Valaquia y Moldavia eran tierras de frontera, ortodoxas, atrapadas entre la presión otomana y las ambiciones húngaras, polacas y lituanas. En Valaquia, el trono lo ocupaba Vlad IV el Monje, medio hermano del famoso Vlad III el Empalador, el personaje histórico que inspiraría la leyenda de Drácula. Pero a diferencia de su temido hermano, Vlad el Monje era un gobernante débil, sostenido por el poder otomano. En Moldavia reinaba Esteban el Grande, un verdadero héroe nacional que durante décadas había resistido a los turcos, defendiendo con firmeza la independencia y la fe ortodoxa. Con su liderazgo, Moldavia se mantenía en pie frente al avance otomano. Ambos principados, aunque formalmente vasallos del sultán, seguían luchando por decidir su propio destino. En 1492, el Imperio Otomano, gobernado por Bayezid II, hijo de Mehmed II, el conquistador de Constantinopla, era una potencia dominante en Europa y Asia. Bayezid consolidaba el legado de su padre, con el imperio controlando gran parte del Mediterráneo y los Balcanes. Como se mencionó antes, Valaquia y Moldavia eran tributarios del imperio, aunque mantenían cierta autonomía. Al mismo tiempo, el Imperio Otomano amenazaba a Hungría y al Sacro Imperio Romano Germánico, aumentando la tensión en Europa Central. Además, la potente flota naval otomana reforzaba su dominio en el Mediterráneo y proyectaba poder sobre las costas cristianas. Su gran apogeo, sin embargo, llegaría décadas después, bajo el reinado de Suleimán el Magnífico, quien llevaría al imperio a nuevas alturas de poder y expansión. Los mamelucos gobernaban desde Egipto a Siria bajo Tumán Bay II, pero su poder estaba en declive. Aunque aún controlaban rutas comerciales clave en el Mediterráneo oriental, el Imperio Otomano se expandía rápidamente, representando una amenaza creciente. En las décadas siguientes, los mamelucos serían finalmente absorbidos por los otomanos en 1517, poniendo fin a su dominio. Los reinos cristianos, en especial Portugal y Castilla, buscaban nuevas rutas hacia el este debido al control que mamelucos y otomanos ejercían sobre los caminos tradicionales. Estos imperios monopolizaban el comercio de especias y otros bienes preciados, encareciendo los precios y restringiendo el acceso a Asia. Mientras Cristóbal Colón navegaba en pleno Océano Atlántico en 1492, rumbo a lo desconocido, en la península arábiga se vivía una situación muy distinta. Allí, el territorio estaba fragmentado, sin un poder central que lo dominara por completo, pero con focos regionales bien definidos.
En el norte y centro predominaban tribus beduinas independientes, con lealtades locales y estructuras sociales basadas en el nomadismo. No existía un reino fuerte ni unificación política, era una zona de tránsito, con rutas de peregrinación hacia la Meca y Medina. El Hiyaz, en la costa occidental de Arabia, era una región de enorme importancia religiosa y cultural. Sus principales centros sagrados estaban bajo el gobierno del zarif local, Barakat II bin Muhammad. Aunque con autonomía interna, el territorio reconocía la soberanía del sultanato mameluco de Egipto, encargado de resguardar las rutas de peregrinación hacia los lugares santos del Islam. En el sur, Yemen estaba bajo la dinastía Taibí, con capital en Sabid. Su gobernante, el sultán Asfir Amr II, buscaba afianzar su poder frente a facciones rivales. La región destacaba como un importante centro agrícola y comercial, con puertos estratégicos vinculados tanto al Océano Índico como al Mar Rojo. En el este, Omán estaba controlado por la dinastía Nabhani, aunque su autoridad era débil y fragmentada. El líder nominal era Omar al-Zarif, pero el poder real se repartía entre familias tribales y líderes locales. Sus ciudades portuarias mantenían conexiones marítimas activas con la India y el este de África. Mientras Europa se reconfiguraba, Asia Central vivía el ocaso de su antigua grandeza. Tras la desintegración del Imperio Mongol, la región se había fragmentado en kanatos, principados y emiratos que luchaban por sobrevivir entre invasiones, traiciones y aspiraciones imperiales. La Horda de Oro, que en siglos anteriores había dominado Eurasia, vivía sus últimos suspiros. Su líder era Sheikh Ahmed, el último kan reconocido de la Horda. Gobernaba apenas un territorio simbólico, sin verdadero poder, acosado por el Kanato de Crimea, el Gran Ducado de Lituania y el Principado de Riazán. El Kanato de Crimea vivía un auge bajo Mehmed I Giray Khan. Era aliado de los otomanos y uno de sus brazos armados en el norte del Mar Negro. Sus incursiones en Riazán y Moscú eran constantes y temidas. El Principado de Riazán, bajo Iván IV, era uno de los últimos estados eslavos independientes, aunque en la práctica subordinado a Moscú. Su anexión total era solo cuestión de tiempo. Los Nogais, antiguos miembros de la Horda, formaban una confederación nómada sin liderazgo unificado. Aunque dispersos, seguían controlando las estepas del Volga y realizando incursiones periódicas en tierras rusas. En Kazán, el joven Mohammad Amin subía al trono como un títere del Principado de Moscú. Aunque nominalmente Khan, su autoridad era frágil y su gobierno se mantenía en subordinación a Iván III del Gran Principado de Moscú. El Kanato de Astracán, gobernado por Abdal Karim Khan, controlaba parte del estratégico río Volga. Aunque aún independiente, su poder era débil y su posición vulnerable ante la presión de Moscú y Kazán. El Kanato de Sibir, gobernado por Ibak Khan, era un estado túrquico en Siberia Occidental. Controlaba rutas locales y tribus nómadas y fue el estado musulmán más septentrional de la historia registrada. El Emirato Ak Koyunlu, cuyo nombre significa ovejas blancas, gobernado por Baisungur, era un estado en decadencia, fragmentado por disputas internas y sin un liderazgo fuerte. Su autoridad se erosionaba rápidamente. En las décadas siguientes, el emirato sería destruido por los otomanos y por una nueva dinastía que surgía dentro de su territorio, los safávidas. El Kanato uzbeco, ya consolidado bajo el liderazgo de Muhammad Saibani, se preparaba para expandirse. En los años siguientes tomaría Samarcanda y disputaría el control del corazón de Asia Central, en competencia directa con los timúridas. El Imperio Timúrida, fundado por Timur, también conocido en castellano como Tamerlán, considerado por muchos como el último gran Khan mongol, atravesaba sus años finales. Bajo el gobierno de Sultán Hussein Baikará, desde la capital Herat, conservaba un gran prestigio cultural, con una corte brillante en arte, literatura y ciencia. Sin embargo, su poder militar estaba debilitado y las fronteras se veían amenazadas. El antiguo reino de Mogulistán aún sobrevivía en Asia Central, aunque ya dividido en dos ramas. En el oeste, lo gobernaba Mahmud Khan, con base en la región de Turquestán, mientras que en el este, en la zona del actual Xinjiang, el poder lo tenía su hermano Ahmad Alak. Ambos descendían de Genghis Khan. Mientras tanto, la Confederación Oidat, una alianza rival de tribus mongolas, había sido empujada hacia el oeste por las campañas de Dayan Khan. En 1492, se encontraba debilitada y dispersa, tras haber perdido influencia y territorio. La dinastía de Yuan del Norte, heredera de los grandes Khanes, estaba liderada por Dayan Khan, también descendiente directo de Genghis Khan. Su gobierno marcó un intento exitoso de reunificar las tribus mongolas del este y restaurar la autoridad central del Kanato, devolviendo cierta estabilidad a Mongolia tras décadas de fragmentación. El Tíbet estaba dividido en múltiples reinos y tribus, sin un poder central.
Las escuelas budistas rivalizaban por influencia, especialmente la Gelug, a la que pertenecía Yendung Gyatso, reconocido más tarde como el segundo Dalai Lama de la historia. Aunque aún no existía el título, su figura ya destacaba como guía espiritual en una región fragmentada. Los Jurchen vivían como tribus nómadas en Manchuria. Expertos cazadores y jinetes mantenían una relación tensa con la China Ming, comerciaban en las fronteras, pero conservaban su independencia. Los khanatos de Asia Central, herederos fragmentados del antiguo imperio mongol, aunque inestables y a menudo enfrentados, habían adoptado el Islam de forma progresiva tras la disolución del imperio, desarrollando una arquitectura refinada y conservando parte de su espíritu nómada. Su posición estratégica en la ruta de la seda los convertía en puentes entre Europa, el mundo islámico y China. Mientras Colón seguía su ruta hacia lo desconocido, China era uno de los estados más poderosos del planeta. Gobernada por la dinastía Ming, controlaba un vasto territorio, con una población numerosa y una economía floreciente. En el trono se encontraba el emperador Ongxi, un líder respetado por su honestidad y su empeño en sanear la administración. El sistema se sostenía sobre los principios confucianistas, con funcionarios seleccionados mediante exigentes exámenes imperiales. China mantenía relaciones diplomáticas estables y amistosas con los reinos del sudeste asiático, reforzadas por el comercio y el respeto mutuo. Su poder económico y cultural seguía siendo un faro en la región. Sin embargo, las relaciones con los Oirats, el Yuan del Norte y los Jurchen eran tensas. Aún con unas fronteras sólidas y bien defendidas, la presencia de estos pueblos en el norte mantenía a la dinastía Ming en constante estado de alerta, obligándola a enfrentar desafíos permanentes en sus límites territoriales. En Corea, la dinastía Joseon, bajo el reinado del rey Seonghon, vivía un periodo de estabilidad y consolidación, con el confucianismo plenamente asentado como base del gobierno. Mantenía relaciones cordiales con China y defendía sus fronteras del norte frente a las incursiones de los Jurchen. En 1492, Japón tenía como emperador a Go-Tsuchi Mikado, cuyo papel era estrictamente simbólico y ceremonial. El poder real recaía en el shogun Ashikaga Yoshitane, encargado de la administración y el control militar en nombre del emperador. Sin embargo, el país atravesaba el turbulento periodo Sengoku, marcado por guerras civiles y la fragmentación del poder. En la práctica, los daimyos, señores feudales con ejércitos propios, controlaban sus territorios de forma independiente y el shogun era solo uno más entre ellos, con autoridad limitada fuera de la capital. Al norte de Japón, en la isla de Hokkaido y regiones cercanas, vivía el pueblo Ainu, una etnia diferente a los Yamato, el grupo mayoritario del archipiélago japonés. Los Ainu mantenían una cultura propia, con lengua, creencias y tradiciones distintas, basadas en la caza, la pesca y el comercio. Llegamos ahora aquí, al subcontinente indio y al sudeste asiático, las regiones más codiciadas por Europa en 1492. De aquí provenían las especias más valiosas, pimienta, canela, clavo, nuez moscada, cardamomo o jengibre, junto con telas y piedras preciosas. Ya hemos mencionado que el control que ejercían otomanos y mamelucos sobre las rutas tradicionales encarecía y dificultaba el comercio directo. Y es en este escenario donde nos encontramos con una constelación de reinos poderosos y diversos. En el norte, el sultanato de Delhi aún dominaba grandes territorios, bajo el liderazgo del sultán Sikandar Lodi, un gobernante musulmán que impulsó la administración y la cultura persa. Más al sur, florecían reinos hindúes como el imperio Vijayanagara, gobernado por Narasa Nayaka como regente de Narasimha Raya II. Este imperio era uno de los más fuertes del sur, con una vibrante vida cultural, comercio con Asia y arquitectura monumental. En el este, en lo que hoy es Bangladesh, el sultanato de Bengala estaba bajo el mando del sultán Shamsuddin Muzaffar Shah, pero su reinado será breve y marcado por su tiranía. Será destronado al año siguiente. Mientras tanto, en el oeste, el sultanato de Gujarat prosperaba bajo el liderazgo de Mahmud Begada, un gobernante enérgico conocido por sus campañas militares y su desarrollo urbano. En los años siguientes, él y su sultanato se enfrentarían a los portugueses, al igual que muchos otros reinos del subcontinente, marcando el inicio de una nueva era de presiones europeas. El sultanato de Sind estaba gobernado por Hamd Nizamuddin II, de la dinastía Samma, con capital en Tata. Era un próspero centro comercial en el delta del Indo y mantenía una relativa estabilidad bajo su liderazgo. Y en Sri Lanka, el reino de Kotte, bajo el reinado de Parakramabahu VIII, trataba de mantener la estabilidad frente a divisiones internas y amenazas marítimas. El sudeste asiático era un mapa variado de reinos budistas, hinduistas e islámicos, con gran dinamismo comercial, religioso y cultural. Aunque fragmentado, era una región altamente conectada, donde las rutas marítimas del comercio eran tan importantes como las terrestres en otras partes del mundo. El imperio Ayutthaya, en la actual Tailandia, era uno de los reinos más poderosos de la región.
Gobernado por el rey Ramatibodi II, mantenía una administración sólida y una economía basada en el comercio de arroz, textiles y cerámica. Tenía relaciones diplomáticas y comerciales con reinos vecinos, así como con China. Bajo el reinado del sultán Mahmud Shah, el sultanato de Malaca era un próspero centro comercial e islámico. Sus numerosos puertos estratégicos lo convertían en un punto clave entre el Océano Índico y el Mar de China Meridional. Era famoso por su diversidad cultural y por su amplia red de comercio que conectaba India, China, Arabia y el archipiélago. El imperio Majapahit, que en su apogeo se había extendido por amplias zonas del archipiélago indonesio, atravesaba un claro declive. Gobernado por Girindrawarana tras décadas de fragmentación interna, había perdido gran parte de su antiguo dominio y, hacia finales del siglo XV, su poder efectivo se reducía principalmente a Java. En el territorio que hoy es Laos se extendía el reino de Lan Xang, bajo el mando del rey Lasen Tai. La reciente sucesión había dejado un gobierno de autoridad reducida, mientras su sociedad agraria se impregnaba de la tradición y la espiritualidad del budismo Theravada. El reino de Ibik, hoy gran parte de Vietnam, vivía una etapa de estabilidad y esplendor bajo la dinastía Le, dirigida por el emperador Le Tan Tong. Fue uno de los monarcas más destacados del reino, fortaleció la burocracia confuciana, promovió reformas legales, impulsó la educación y expandió el territorio hacia el sur. Su reinado es considerado una edad de oro para la administración, las artes y la literatura vietnamita. El reino de Lanna, potencia regional del norte, estaba gobernado por el rey Yot Chiang Rai y se distinguía por su fuerte identidad cultural. Mantenía vínculos religiosos con otros reinos budistas del sudeste asiático y, en ocasiones, entraba en conflicto con Ayutthaya. El reino de Ava, en la actual Myanmar, estaba gobernado por Mincaún II, enfrentaba conflictos internos y guerras con reinos vecinos. Su reinado marcaba el inicio del declive del reino, que desaparecería en las décadas siguientes. Camboya vivía un periodo de declive tras la caída del Imperio Khmer. El poder se había desplazado al sur, bajo el reinado de Tomo Rechea I, con la capital ya lejos de Angkor. Afectado por conflictos internos y presiones de Ayutthaya, el reino mantenía su identidad budista, pero enfrentaba una etapa de fragmentación y pérdida de influencia. Las islas Filipinas no formaban un estado unificado y estaban habitadas por pueblos austronesios, en particular del grupo malayo-polinesio, organizados en pequeños reinos y jefaturas independientes. En 1492, Oceanía era una trama compleja de sociedades muy diversas, repartidas en islas y archipiélagos con trayectorias culturales propias, sin contacto con Europa ni con la mayoría de Asia continental. En Australia no existían reinos centralizados, sino cientos de grupos aborígenes que vivían bajo leyes orales y líderes espirituales. Aunque no construían ciudades, destacaban por su arte rupestre, tradición astronómica y su vínculo sagrado con la tierra. En la isla de Nueva Guinea, la situación era parecida, sociedades tribales con agricultura temprana, comercio local y estructuras sociales complejas. Algunas regiones practicaban la horticultura intensiva y había jefes o ancianos que guiaban a las comunidades. En Polinesia y Micronesia, reinos insulares como Hawái, Tonga y Tahití estaban en plena actividad. Gobernados por jefes hereditarios o reyes, practicaban la navegación avanzada, mantenían redes de intercambio y veneraban ancestros. Tonga, por ejemplo, tenía una monarquía estructurada que influía en otras islas del Pacífico. En Aotearoa, Nueva Zelanda, los maoríes se habían asentado pocos siglos atrás. Vivían en clanes o iwi, gobernados por rangatira, jefes, con una cultura basada en la genealogía, el honor y la guerra. Aún no había un poder unificado ni contacto exterior. En conjunto, Oceanía estaba conformada por sociedades profundamente conectadas con su entorno natural, muchas de ellas con conocimientos marítimos avanzados y culturas orales ricas, pero sin estructuras estatales como en Asia o Europa. En 1492, África no era un continente aislado ni vacío. Estaba lleno de civilizaciones complejas, redes comerciales milenarias, ciudades vibrantes y reinos poderosos. Ya hemos hablado de los mamelucos en Egipto, así que ahora nos centraremos en el resto de las dinastías que dominaban el norte de África. Esta región estaba dividida, de forma aproximada, entre tres poderosas dinastías bereberes, los Bat-Tasíes en lo que hoy es Marruecos, los Ayaníes en la actual Argelia, y los Hafsidas en el territorio de Túnez. Aunque compartían la misma fe y una herencia cultural común, cada uno actuaba por separado, sin alianzas sólidas entre sí. Los Watasíes, gobernando desde Fez bajo Abu Abdallah al-Sheikh Muhammad, intentaban mantener el control ante las presiones europeas en la costa atlántica. Los portugueses ya controlaban Ceuta y otros enclaves costeros en el Atlántico marroquí, lo que debilitaba aún más su autoridad y amenazaba el comercio local.
El reino sillánida de Tremesén, en declive, eran liderados por Abu Abdallah IV, pero su autoridad estaba limitada por divisiones internas. Los ábsidas, más estables y gobernados por Abu Yahya Zakaria, dominaban parte de lo que hoy es Túnez y comerciaban activamente con ciudades europeas como Génova, Venecia, Barcelona y Marsella. A pesar del contacto diplomático y comercial con algunos reinos cristianos, las tensiones crecieron tras la caída de Granada y la piratería comenzó a aumentar en las costas. En ese momento, el Imperio Otomano aún no tenía presencia en la región, pero en las décadas siguientes se convertiría en el principal actor islámico del Magreb. Más allá de los grandes reinos del norte de África, las tribus bereberes seguían presentes en regiones montañosas y rurales, manteniendo su lengua, su organización tribal y un rol clave en el comercio y el control del territorio. En el desierto, los tuareg, nómadas del Sáhara, dominaban rutas comerciales transsaharianas. Guiaban caravanas entre el norte y el África subsahariana, transportando sal, oro y esclavos, y conservaban una fuerte identidad cultural dentro del mundo islámico. Aunque lejos del poder central, estos pueblos eran esenciales para el equilibrio y la conectividad del continente. África Occidental era un mosaico de imperios poderosos y reinos en transición. El imperio Songhai, bajo el liderazgo de Son y Ali el Grande, se expandía con fuerza a lo largo del río Níger, conquistando Timbuktu y consolidando una amplia red de comercio y cultura islámica. El imperio de Mali, en decadencia pero aún gobernado por Mansa Mahmud II, había perdido buena parte de su antiguo poder. El imperio Kanem Bornu, dirigido por Ali I Gaji, prosperaba en las regiones del actual Chad y Nigeria, manteniendo una fuerte identidad islámica. En la zona costera de Senegal, el imperio Jolof, gobernado por Birahim Kuran Khan, ya mantenía contacto directo con los portugueses. Este contacto se centraba en el comercio de oro, marfil, esclavos y otros productos locales, con relaciones diplomáticas en ocasiones. Más al sur, el reino de Benín, bajo Osoloa, también se habían establecido relaciones directas con los portugueses desde 1486, intercambiando pimienta, marfil y esclavos. También hubo intentos de los portugueses por introducir el cristianismo en la corte del rey. En la costa occidental de África Central se encontraba el Reino del Congo, gobernado por Nsinga Nkugu, quien dominaba vastas provincias unidas bajo su autoridad. Su economía prosperaba con la agricultura, la pesca y el comercio de sal, cobre, marfil y tejidos de rafia. Los recientes contactos con los portugueses abrirían el camino para que, en 1491, el rey se convirtiera al cristianismo con el nombre de João I, iniciando una nueva era para el reino. Los pueblos bantúes, extendidos por gran parte del centro y sur de África, practicaban la agricultura y la metalurgia, con estructuras sociales bien definidas. Más al sur, los Khoisan conservaban sus modos de vida nómadas y su conocimiento ancestral del entorno, alejados del contacto exterior. El imperio de Mutapa y su vecino Butua controlaban las minas de oro de Zimbabue, siendo herederos del Gran Zimbabue. El reino de Marabi comenzaba a consolidarse en la región del actual Malawi. Más al norte, florecían los reinos interlacustres como Bunyoro, en la región de los Grandes Lagos, con sistemas políticos centralizados y agricultura intensiva. A lo largo de la costa del Índico, ciudades-estado eswahili como Kilwa, gobernada por el sultán Ibrahim bin Muhammad, eran centros ricos en comercio, donde se hablaba suajili y se mezclaban influencias africanas, árabes y persas. Madagascar era una isla fragmentada en múltiples sociedades locales con raíces africanas y austronesias. No existía un reino unificado ni un monarca dominante. En sus costas florecían intercambios comerciales con el mundo islámico del Índico. Más al norte, en el sultanato de Adal, el emir Mahfuz fortalecía su posición y preparaba el terreno para futuras guerras contra su principal rival, el imperio etíope. Este, a su vez, era gobernado por el emperador Eskender, una figura cristiana ortodoxa poderosa, heredera de una larga tradición imperial. África en 1492 no era un continente al margen de la historia, sino un mundo en movimiento, lleno de riqueza, saberes y diversidad. Desde los Tuareg del Sáhara hasta los reinos del sur, pasando por grandes estados musulmanes, cristianos y de creencias autóctonas, el continente tejía su propia narrativa antes de la irrupción de nuevas potencias extranjeras. Mientras tanto, cuando aún Cristóbal Colón cruzaba el Océano Atlántico, se acercaba sin saber, y quizás nunca llegó a saber, lo grande y diverso que era el continente al que llegaría. En todo el continente americano vivían cientos de pueblos y culturas, cada uno con su propia historia, lengua y forma de vida. Sería imposible mencionarlos todos en un solo video, así que me centraré en los más representativos, tanto en América del Norte como en otras áreas, para reflejar mejor su diversidad. En el lejano norte, los Inuit dominaban el Ártico.
Sobrevivían en un entorno extremo, cazando focas, morsas y renos, desplazándose en trineos y kayaks, adaptados al hielo y a las largas noches polares. En la costa del noroeste del continente, los Nutkas, navegantes expertos, cazaban ballenas y construían grandes casas comunales. Sus ceremonias y estructuras sociales reflejaban una cultura marítima profundamente desarrollada. En las tierras secas y montañosas del interior del oeste, los ozones se organizaban en bandas móviles, recolectando y cazando según las estaciones. Los Pomo, en California, vivían entre bosques y ríos, destacando por su delicada cestería y profundo conocimiento del entorno. En el suroeste, los apaches vivían en pequeños grupos nómadas, adaptados a los climas áridos, combinando la caza, la recolección y el movimiento constante según las estaciones. Los navajos cultivaban maíz, calabaza y frijoles, complementando su dieta con recolección y desarrollando una rica tradición textil y oral. Más al este, los comanches vivían en regiones de transición entre montañas y llanuras, donde practicaban la caza menor, la recolección de raíces y frutos silvestres, y en algunos casos cultivaban maíz en zonas fértiles cercanas a los ríos. Los cheyennes, por su parte, habitaban más al norte, donde combinaban la caza con la horticultura, especialmente del maíz, y organizaban aldeas estacionales a orillas de los ríos. En la región de los Grandes Lagos, los ojiguas vivían entre bosques y aguas dulces, con una fuerte vida espiritual. Los algonquinos, por su parte, ocupaban vastas regiones del noreste, combinando la caza con la agricultura. Los Sioux, en las praderas centrales, ya mostraban la fortaleza que los haría conocidos tiempo después. Los hurones, más al este, cultivaban maíz y tejían alianzas comerciales con otros pueblos. En las montañas del sureste, los cherokees tenían aldeas estables y un sistema político bien estructurado. En el valle del Mississippi, los Natchez vivían bajo una estricta jerarquía social, mientras los iroqueses habían formado una poderosa confederación que promovía decisiones colectivas y equilibrio entre sus miembros. Al sur de la península de Florida, los Calusa dominaban el mar y los manglares, construyendo sobre plataformas elevadas. En la región de Virginia, los Powhatan lideraban una alianza de tribus agrícolas. De este pueblo nacería más tarde Pocahontas, figura clave en los primeros encuentros con los colonos ingleses. Finalmente, los Creek, en el sureste, organizaban sus comunidades en torno a la agricultura del maíz, frijol y calabaza, junto con redes de consejo y un activo intercambio regional. Los pueblos de Aridoamérica ocupaban tierras de gran diversidad, desde desiertos hasta sierras escarpadas. En la península de Baja California, pueblos como los Cochimíes, Guaycuras y Laimones vivían en pequeñas bandas nómadas, desplazándose entre cañadas, manantiales y zonas costeras, donde recolectaban frutos silvestres, mariscos y cazaban animales pequeños. Más al este, en lo que hoy es el norte y centro-norte de México, grupos como los Seris, Chiricahuas, Tarahumaras, Tepehuanes, Conchos y Coahuiltecas, entre muchos otros, habitaban sierras, mesetas y desiertos interiores. Su vida combinaba la caza, la recolección y, en algunos casos, una agricultura limitada, todo ello adaptado a un entorno riguroso. En el límite con Mesoamérica, los otomíes vivían en aldeas más estables, con agricultura desarrollada y antiguos vínculos con entidades como la Confederación Guamares o el Imperio Mexica, conservando a la vez su identidad y lengua propia. En el corazón de Mesoamérica, hacia 1492, varias potencias indígenas dominaban vastos territorios con estructuras políticas complejas. La más poderosa era la Triple Alianza, una coalición encabezada por Tenochtitlan, junto a Texcoco y Tlacopan, conocida comúnmente como el Imperio Mexica, aunque muchas veces, de forma inexacta, se le llama azteca. En ese momento gobernaba Ahuizotl, Tlatoani de Tenochtitlan, es decir, el máximo gobernante o líder político-religioso de su ciudad-estado. Ahuizotl fue un gobernante expansionista que consolidó el control militar y tributario sobre numerosos pueblos. En Texcoco, el sabio y poeta Nezahualpilli ejercía también el cargo de Tlatoani, liderando un importante centro de cultura, justicia y conocimiento. En Tlacopan, el poder probablemente lo tenía Totoquihuastli II. Aunque los tres señoríos compartían el botín de guerra, Tenochtitlan ejercía un liderazgo cada vez más dominante dentro de la alianza. Más al occidente, el Imperio Purépecha, con capital en Tzintzuntzan, mantenía una sólida resistencia frente a los mexicas. Su gobernante era el Cazón Zizuanua, título equivalente al de rey o líder supremo, quien continuaba la consolidación de un estado centralizado y militarizado. La Confederación de Tlaxcayan, enemiga histórica de los mexicas, preservaba su autonomía gracias a una estructura republicana compuesta por señoríos aliados. Uno de sus dirigentes más respetados era Xicoténcatl, veterano guerrero y figura política de gran influencia.
Otros señoríos independientes mantenían su fuerza regional, como el Reino de Colima, el señorío de Yopitzingo y los señoríos mixtecos de Tututepec, que combinaban tradiciones zapotecas y mixtecas. En el istmo de Tehuantepec se mantenían señoríos zapotecos autónomos, al igual que los oques, con culturas propias y territorios bien definidos. En la costa del Golfo, los huastecos desarrollaban una cultura propia, con raíces mayas y lenguas propias, pero muy influenciados por sus vecinos mexicas. Más al norte, grupos como los huachichiles y zacatecos se organizaban en tribus seminómadas, con estructuras descentralizadas, adaptadas al combate y a la vida en las zonas áridas y fronterizas. En 1492, el mundo maya seguía vivo y en movimiento. Ya no era la época de las grandes metrópolis del periodo clásico, pero sus ciudades-estado del posclásico mantenían un pulso político y cultural intenso. En la península de Yucatán prosperaban señoríos como Cupul, Chiquinchel, Ecap, Tutulciu, Huaymil, Campeche o Chacamputum, enlazados por rutas comerciales terrestres y marítimas. La vida giraba en torno a los mercados, los templos, la escritura jeroglífica y los rituales que conectaban a las comunidades con sus dioses. La dieta se basaba en maíz, frijol, chile, cacao, pescado y miel, y el arte se expresaba en códices, cerámica pintada y vestimentas teñidas con vivos colores. En las selvas del Petén, Belice y el sur de México, pueblos como los Mopan, Manche, Quechí, Celtal y Lacandón cultivaban la milpa, veneraban a sus deidades ancestrales y preservaban un arte que mezclaba lo utilitario con lo sagrado, cerámica ritual, tejidos y ornamentos de jade. Hacia el sur, en lo que hoy es Honduras y El Salvador, el señorío Cuscatlán, de herencia náhua, era una potencia regional, con una organización militar fuerte y una agricultura diversificada. Los chortis mantenían tradiciones ligadas al pasado maya y convivían con pueblos de montaña como los tolupanes, expertos en caza, recolección y agricultura adaptada a la sierra. En Nicaragua y Costa Rica coexistían cacicazgos como los de los Matagalpas, Ulvas, Ramas o Nicoyas, cada uno con su propio sistema de gobierno, su cerámica decorada, el uso del oro en adornos y una cocina adaptada a la diversidad geográfica, maíz en los valles, yuca en las selvas, mariscos en las costas. En la actual Panamá, cacicazgos como Veragua y los Chiriquí mantenían redes de intercambio y defendían sus territorios. En el Darién, el pueblo cueva vivía en aldeas ribereñas, cultivaba yuca y maíz, navegaba en cayucos y transmitía su historia por tradición oral. En el norte de Sudamérica, la Confederación Muisca prosperaba en las altiplanicies de la actual Colombia. Gobernados por dos grandes líderes, Zipanemequene, en Bacatá, y Saque Quemuenchatocha, en Unza, desarrollaban una economía basada en el cultivo de maíz, papa y quinoa, complementada con la recolección de sal y el intercambio de esmeraldas. Su arquitectura incluía templos de madera y paja, y su vida giraba en torno a ceremonias religiosas dedicadas al sol y la luna. En las costas y selvas del Caribe continental, los Tairona ocupaban la Sierra Nevada de Santa Marta, con aldeas en terrazas de piedra y complejas rutas de intercambio. Más al oriente, los Caquetío vivían en las planicies y costas de Venezuela, dedicados a la agricultura y la pesca, mientras que en el delta del Orinoco los Guarao, gente de las canoas, dependían del moriche y la pesca fluvial para subsistir. Aún más al oriente, en las tierras bajas de la Guayana y el litoral atlántico, se extendían los caribes y los arawak. Los caribes eran reconocidos como guerreros y navegantes expertos que dominaban amplias zonas costeras y mantenían relaciones tanto de comercio como de conflicto con otros pueblos. Los arawak, por su parte, eran agricultores y pescadores que vivían en aldeas estables, con una cultura rica en mitos y tradiciones orales. En las selvas del Chocó, grupos como los Chocó mantenían una vida seminómada, combinando horticultura con cacería y ocasionales incursiones de guerra contra sus vecinos. En la selva y las estribaciones andinas, los Shuar mantenían su independencia a través de aldeas dispersas y una organización descentralizada. Resistieron con firmeza la expansión inca, defendiendo su territorio frente a repetidas incursiones. Su dieta se basaba en yuca, maíz y caza menor. Los colorados otzáchilas, de la región costera ecuatoriana, eran conocidos por teñir su cabello con achiote y cultivar cacao, maíz y frutas tropicales. En las zonas amazónicas habitaban los Macú y Bora, grupos nómadas o seminómadas que dependían de la caza, pesca y recolección, con un conocimiento profundo de las plantas medicinales. En 1492, el poder más dominante de Sudamérica era el Imperio Inca, liderado por Túpac Yupanqui. Desde Cusco gobernaban un vasto territorio con una administración centralizada, sistema de caminos, o Cuapac Ñan, y una red de almacenes, o colcas, para sostener ejércitos y poblaciones. Su dieta incluía maíz, papa, quinoa, charqui de llama y pescado seco en las zonas costeras. La arquitectura monumental, como Sacsayhuamán y Machu Picchu, simbolizaba su poder. En el altiplano boliviano,
Los aymaras estaban bajo dominio inca pero conservaban autonomía, sus líderes locales, o malcus, gobernaban, mantenían su lengua y cultura, aunque pagaban tributo al imperio. Más al oriente, los chiriguanos, pueblo de origen guaraní, mantenían una guerra constante contra los incas, incursionando en valles andinos y desafiando el control imperial. En las amplias costas y ríos del actual Brasil, los tupinambá vivían en extensas aldeas cerca del litoral, cultivaban mandioca y maíz y mantenían redes de intercambio con otros pueblos tupí. Los mundurucú, temidos guerreros fluviales del Tapajós, defendían su territorio mediante alianzas tribales. Los Mura, de la cuenca amazónica central, eran expertos navegantes y pescadores, con asentamientos móviles. En el nordeste, los potiguara resistían la presión de grupos tupí rivales, practicaban agricultura y recolección costera. En el interior amazónico, los Kayapó y Savante, o Chavante, desarrollaban un modo de vida seminómada, combinando horticultura y cacería, con complejas ceremonias guerreras y ornamentación corporal. En Paraguay, los guaraníes cultivaban mandioca, maíz y batata, complementando su alimentación con la caza y la pesca. Su cultura se basaba en una rica tradición oral y en técnicas agrícolas como la tala y quema, que les permitían mantener la tierra fértil. Al sur, los charrúas habitaban Uruguay y partes de Argentina, eran seminómadas que vivían de la caza, la pesca y la recolección, y contaban con una fuerte cultura guerrera para defender sus territorios. Los querandíes, en Argentina, llevaban un modo de vida similar, basándose en su movilidad y profundo conocimiento del entorno. En el noroeste argentino y norte de Chile, los diaguitas, sometidos al imperio inca, desarrollaban una agricultura en terrazas y destacaban por su cerámica y orfebrería, manteniendo sus tradiciones dentro del dominio incaico. Más al sur, en el centro-sur de Chile, los mapuches defendían sus fértiles tierras cultivadas con maíz, papa y ají, organizados en LOF o comunidades autónomas, y resistían activamente la expansión incaica. Los puelche, cazadores y pescadores, vivían en la zona cordillerana, mientras que los tehuelche recorrían las pampas y la Patagonia como cazadores-recolectores, siguiendo las migraciones de los guanacos, camélidos similares a las llamas que les proveían alimento y materiales. En los confines australes, los yamana navegaban en canoas por los canales fueguinos, cazando lobos marinos y recolectando mariscos para subsistir. En 1492, las islas del Caribe estaban habitadas por tres grandes grupos indígenas, los taínos, que dominaban la mayor parte de las Antillas mayores y menores, los iboneyes, asentados principalmente en el occidente de Cuba, y los caribes, presentes en algunas islas menores del sureste. Los taínos cultivaban yuca, maíz y batata, vivían en bohíos de madera y palma, y tenían ceremonias religiosas vinculadas a la naturaleza. También destacaban por su cerámica y talla en piedra. Los iboneyes combinaban pesca, caza y agricultura básica, vivían en viviendas sencillas y tenían un estilo de vida más simple comparado con los taínos. Los caribes eran pescadores y cazadores, conocidos por sus habilidades guerreras y sus canoas rápidas. Vivían en aldeas costeras y elaboraban armas y ornamentos con materiales naturales. Cristóbal Colón llegó primero a una isla llamada Guananí, actualmente San Salvador, en las Bahamas. Más tarde, en la isla que él mismo nombró La Española, fundó el primer asentamiento europeo en América, la Villa de la Navidad. En La Española, se conocen varios caciques importantes documentados por los exploradores europeos: Huacanagarix en Marién, Guarionex en Magua, Caonabo en Maguana, Huechío en Jaragua y Cayacoa en Higüey. En Puerto Rico, el cacique principal era Agüey Baná, líder respetado de gran parte de la isla. En Cuba, además de los taínos, vivían los iboneyes en el occidente, aunque se conocen pocos nombres de sus líderes. Los caribes habitaban algunas islas menores del sureste, pero sus caciques no fueron registrados. En 1492, mientras en América se alzaban imperios y pueblos con historias milenarias, Europa se transformaba, los reinos se consolidaban en naciones y el pensamiento renacentista abría nuevas formas de entender el mundo. África mantenía poderosos estados y rutas comerciales que unían desiertos, ríos y costas lejanas. Asia Central seguía siendo el puente entre civilizaciones. En el lejano oriente florecían imperios refinados y vastas dinastías, y en Oceanía, desde las grandes islas hasta los archipiélagos remotos, prosperaban culturas moldeadas por el mar y la memoria ancestral. Aquel año, el planeta entero mostraba la magnitud de su diversidad, sociedades distintas, caminos propios, visiones del mundo que coexistían bajo un mismo cielo. Así era el mundo en 1492, vasto, complejo, vibrante, un tapiz de humanidad extendido sobre la tierra, antes de que los vientos del cambio comenzaran a soplar.
Si disfrutas este tipo de contenido, considera apoyar al canal en Patreon. Tu ayuda permitirá seguir produciendo videos con más investigación y calidad.